Buenas noches, aquí les presentaré mi proyecto final del ramo Práctica Inicial en Educación Parvularia del Instituto IAC 100% Online. Nombre: Cristina Rivera Zúñiga, carrera técnico de nivel superior en Educación Parvularia, fecha 21 de noviembre del 2022. Reflexionen en torno a la calidad de la práctica pedagógica. Reflexión del proceso de práctica. Pregunta: ¿las actividades desarrolladas durante la práctica tuvieron los resultados que esperaba? Respuesta: las actividades realizadas en la práctica sí tuvieron los resultados que yo esperaba, ya que los pequeños respondían a las preguntas que les realizaba y se les notaba lo contentos que estaban conmigo. Y eso se vio reflejado cuando al terminar las actividades me decían cuándo volvería nuevamente. ¿Qué acciones o recursos mejoraría si realizara la misma experiencia de aprendizaje? Las acciones o recursos que mejoraría en una práctica a futuro sería tener más seguridad conmigo misma. Pediría más ayuda a las tías con respecto a las clases. ¿Qué clase les gustaría que realizara con los niños y niñas? ¿Cómo me sentí en la actividad realizada? En la actividad realizada me sentí nerviosa en un principio, ya que pensaba que no me resultaría lo que tenía planeado para los niños y niñas, pero en realidad todo resultó como yo esperaba y las tías quedaron muy contentas. En una palabra, ¿cómo definiría mi práctica inicial? Aprendizaje. Plan mejora en torno a la actividad planeada. Las dificultades personales que se presentaron durante la experiencia de aprendizaje fueron: respuesta: una de mis mayores dificultades fue que me faltaba más seguridad conmigo misma al momento de realizar la actividad que tenía planeada para los niños y niñas. Me puse nerviosa al inicio de la actividad. La educadora lo notó y me dijo que me calmara en todo y que todo me saldría bien. Gracias a su apoyo y al de la técnico en párvulo, todo salió como lo esperé. Y las tías quedaron súper contentas. Los niños y niñas se divirtieron, sobre todo, lo más importante es que reforzaron su aprendizaje respecto a los números del 0 al 20. Para mejorar esta situación en una futura práctica se procurará respuesta. Para mejorar mi inseguridad procuraré tener más confianza en mí misma, apoyarme sobre todo con la técnico en párvulos por su experiencia y preguntarle qué es lo que más le gusta a los niños y niñas, pero sobre todo pedirle apoyo por su experiencia al momento de trabajar con los párvulos. Con el fin de enfrentar aquellas situaciones que se convirtieron en una barrera durante la actividad, reflexioné acerca del siguiente tema: las gestiones de equipo de aula y su impacto en el aprendizaje. Detalle la forma en que se pueden mejorar las interacciones que se dan entre los integrantes en una futura experiencia de aprendizaje. Respuesta: desde que partí con las prácticas de las semanas 3 y 6, me di cuenta que me faltaba un poco más hacerme partícipe e involucrarme más con respecto a las actividades que realiza la educadora en el aula de clases. Tener más iniciativa desde un principio, pero a medida que pasaban las horas, debo de reconocer que apoyé e interactué mucho más, y eso me lo destacó la técnico en párvulo. Cuando era la hora de retirarme, la educadora me dio consejos de lo que me faltaba y de lo que podía hacer en una futura práctica profesional. FODA, en función de su rol de estudiante en práctica. Aspectos positivos y negativos. Análisis del interno de la alumna. Fortalezas de los aspectos positivos. Soy una persona bastante comunicativa y que no me cuesta integrarme con las personas que recién conozco. Siempre me apoyo en los apuntes de mis materias para realizar los trabajos o tareas. Soy responsable y honesta. Aspectos negativos: debilidades. Me cuesta mucho complementar los OA con los OAT para las planificaciones.
Me cuesta mucho realizar mis tareas con anticipación, ya que mi trabajo me agota física y mentalmente. El compatibilizar mis estudios con ser mamá, ya que mi pequeña hija me pide más tiempo para pasar con ella. Análisis externo de la alumna. Oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar en el mismo establecimiento donde hice mis prácticas. El colegio cuenta con todos los implementos para un buen aprendizaje para los párvulos. Tuve todo el apoyo del director del colegio para realizar mi práctica, además de conocer a la mayoría de los apoderados de los alumnos. Amenazas. Los párvulos del NT2 son un poco inquietos. El aula de clase es pequeña y muy calurosa. Hubo un brote de virus boca, mano y pies en el curso, lo que casi provocó que no pudiera realizar mi práctica. A partir de lo descrito anteriormente, reflexione acerca de las siguientes ideas. Las dificultades que se presentaron durante la práctica fueron: respuesta, mi falta de seguridad conmigo misma, sobre todo mi nerviosismo, ya que pensaba que todo momento que mi actividad planificada me saldría mal. Para resolver esta situación en una futura práctica se procurará. Respuesta. Para evitar esta situación en una futura práctica procuraré estar más relajada y concentrada en mi actividad y que me saldrá bien. Con el fin de enfrentar las amenazas en una nueva oportunidad, se considerará con anterioridad. Respuesta. Me apoyaré más en las tías, prepararme con anticipación y organizar todo con anterioridad. Las oportunidades y fortalezas que se dieron en el proceso de práctica se aprovecharán implementando las siguientes acciones. Respuesta. Todo es importante, ya que al momento de realizar mi práctica me permitirá desempeñarme de una buena manera para así obtener una buena calificación, y mis fortalezas me ayudarán bastante para cuando comience a ejercer. Seré un excelente técnico para la atención de los párvulos. Autoevaluación. Dimensión personal. Indicador: nunca, algunas veces, siempre. Indicador 1. Mantuve actitudes cordiales y respetuosas con todas las personas que se desempeñaban en el establecimiento siempre. Durante el periodo que duró la práctica me sentí motivada y con ganas de desarrollar los diferentes trabajos que se asignaron siempre. Trabajé prolijamente en las tareas encomendadas siempre. Organicé mis tiempos para cumplir con las evaluaciones de cada semana algunas veces. Utilicé diferentes estrategias para aprender los contenidos abordados de cada semana algunas veces. Busqué oportunidades para nivelar los vacíos de aprendizaje que se presentaron algunas veces. Participé en el foro consulta cuando tuve dudas en el desarrollo de algunas tareas siempre. Utilicé todos los recursos adicionales que ofrece la plataforma para complementar el aprendizaje siempre. Fui un aporte para el equipo de aula siempre. Cumplí con todas las tareas y trabajos que se tenían que realizar cada semana siempre. Dimensión pedagógica. Indicador: nunca, a veces, siempre. Indicador: realicé los ejercicios de las fichas de contenido para poner en práctica los nuevos aprendizajes siempre. Complementé mis estudios con datos extraídos de la bibliografía entregada en la ficha de contenido siempre. La experiencia de aprendizaje implementada resultó ser lúdica y creativa siempre.
El material elaborado se ajustó a las necesidades e intereses de los párvulos siempre. Los niños y niñas se mostraron interesados por participar en la experiencia de aprendizaje siempre. Los recursos elaborados facilitaron el logro de los objetivos de aprendizaje siempre. Consideré la organización del ambiente de aprendizaje en la implementación de planificación siempre. Fui un agente colaborador para el equipo de aula siempre. Pedí la opinión o consejo a los integrantes del equipo pedagógico cuando necesité desarrollar alguna tarea propia de la asignatura siempre. Logré establecer la conexión entre los aspectos teóricos aprendidos en otras asignaturas y el trabajo práctico siempre. Evaluación educador guía. Nombre del estudiante Cristina Rivera Zúñiga, fecha 18 de noviembre del 2022. De acuerdo con lo observado durante el periodo de práctica, la estudiante se mostró comprometida con el trabajo pedagógico que implementó en el centro educativo. Alejandra sí se mostró comprometida, demostrando al traer materiales como elementos para reciclaje, donde les enseñó a los niños y niñas sobre el tema. ¿Cómo fueron las relaciones que mantuvo la estudiante con los párvulos y el equipo de trabajo de aula? Fueron cordiales, de muy buen trato hacia los párvulos y el equipo de aula. ¿Cuáles fueron los aportes que hizo la estudiante al proceso de enseñanza y aprendizaje de los párvulos? Fueron acordes a la edad de los niños y niñas, con experiencias entretenidas y valiosas para su aprendizaje. Registro de asistencia. Nombre del centro de práctica, Colegio Cerro Guayaquil. Nombre del estudiante, Cristina Rivera Zúñiga, nivel NT2. Fecha, día, mes y año, 3 del 10 del 2022. Esa fue mi primera práctica. Empecé a las 8 o 10 de la mañana hasta las 11 a.m. Después estuve ese mismo día desde las 11:30 a la 1 de la tarde, que era cuando los niños se retiraban a sus casas. El 6 del 10 del 2022, a las 8:30 ingresé y salí a las 13 p.m. Y en ese momento hice un reemplazo de la técnico en párvulos que me pidió el director que lo hiciera. El 24 del 10 del 2022, esa fue mi primera intervención sobre una actividad que era presentar un panel, y yo lo presenté respecto al reciclaje. Comencé a las 12:15 p.m. y terminé a las 12:30 p.m. El 27 del 10 del 2022, esa fue mi segunda intervención con la actividad de reforzamiento de los números del 0 al 20. Empecé a las 10:30 a.m. y terminé a las 11 a.m. Bibliografía. Aquí muestro en lo que me enfoqué para este PowerPoint, y para referenciar este documento consideré IAC 2019, cierre del proceso de práctica inicial en educación parvularia. Muchas gracias. Esa fue mi presentación de PowerPoint del proyecto final.